Tenemos la presencia acá del presidente del Comité Municipal San Francisco de Macorís, de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Robert Frías. Profesor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, Marcos. Gracias a ti por la invitación, por permitirnos estar aquí en este espacio. Y buenas noches a todas las personas que están en sintonía de este prestigioso programa. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando con ADP y el Ministerio de Educación? Que lo que se nota es, y con el propio ministro Ángel Hernández y el presidente nacional de ustedes, el profesor Hidalgo, Eduardo Hidalgo, es un pugilato, un choque. Sí. Bueno, ¿Cuál es? Porque ustedes están reclamando mejoría en ciertas cosas, pero no pueden como sentarse a dialogar civilizadamente. Bueno, lo que pasa es que los intereses del actual ministro de Educación no son los intereses de la sociedad, no son los intereses del ADP, no es el interés de la colectividad, de la comunidad educativa. Fíjate, y nosotros podemos pasar balance a las acciones que ha venido efectuando, llevando a cabo el actual ministro de Educación. Su política, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a las comunidades o beneficia al sector empresarial y comercial de la República Dominicana? Algo que no es nuevo, pero que sí la sociedad dominicana debe exigirle al ministro de Educación y al gobierno que den una respuesta a la sociedad de cuál monto inicia del presupuesto de educación, cuánto destina el Ministerio de Educación a inicia, cuánto destina el Ministerio de Educación a educa, cuánto destina el Ministerio de Educación al PNUD, cuánto destina el Ministerio de Educación a UNICEF. Y podremos pasar balance de que los recursos que se llevan estas ONG entre las garras podrían ser mayores que lo que se invierte para mejorar la calidad de la educación dominicana. O sea que el Ángel Hernández es una especie como de burócrata. Un garante de los ricos. Un garante del sector comercial y empresarial de la República Dominicana. Fíjate, y pongo estas 4 entidades como referencia, que podemos buscar qué es lo que hacen en el Ministerio de Educación y cuál es la asesoría que brindan al Ministerio de Educación. Y esto de hecho, mira, y Ángel Hernández, como ministro de Educación, para ponerte un tema, el Programa Nacional de Inducción, la Ley 4108 de Función Pública dice que cuando los procesos formativos y de inducción del personal público, de los servidores públicos, esos programas los desarrollará un departamento de Función Pública, de la Secretaría de Función Pública. ¿Y quién lo está coordinando estos programas? El IFODOS, violentando lo que dice la propia Ley de Función Pública, que ellos bastante utilizan. Entonces, cuando nos referimos a ser garantes de ese sector comercial y empresarial, esos elementos son los que refieren y los que expresan la actitud y el comportamiento del ministro de Educación. Para ponerte en el otro contexto, los centros educativos que se han visto afectados, aquí tenemos escuelas, por ejemplo, la Escuela Padre Brea, se ha preocupado el ministro de Educación, la Dirección Regional 07, el Distrito Educativo, por la realidad que se vive en la Escuela Padre Brea. No, porque allí no se ha recibido docencia presencial en lo que va del año escolar. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero y por qué? Como decimos popularmente. Como van 7. Como van 7, es verdad. Pero la planta física está... La planta física está totalmente deteriorada. La ADMAE, la comunidad allí protestó para que sea intervenida. El 24 de enero, un joven del Departamento de Mantenimiento e Infraestructura, apellido Jerez, Lord Jerez, decía, en 45 días estamos entregando la Escuela Padre Brea. No sé si es que el calendario que yo voy llevando... ¿Ese de la capital? Ese de mantenimiento. Ese vino a hablar mentira entonces. Entonces, ya ha transcurrido, prácticamente va a concluir este año escolar y no está concluida esa obra. Duró más de 2 meses paralizada, pero que quizás para el próximo año escolar tampoco estará habilitada. Y aquí podría decir la directora regional, que le fue propuesta la Escuela San Martín Espejo II, que fue inaugurada por el presidente de la República. Pero debemos decir que las autoridades del Ministerio de Educación, llámese Distrito Educativo y Regional, llevaron al presidente, como lo han llevado en otras ocasiones, a inaugurar obras que no están concluidas. Cuando el presidente inauguró allí faltaba el sistema eléctrico. Habían detalles por resolver allí. ¿Y cuál era la prisa entonces? Pero lo mismo ocurrió con la Escuela Espejo Tacilio de Peña Páez, de Aguayo,
que fue inaugurada por el presidente desde otro centro educativo, pero allí el camino está intransitable. Hoy el camino allí está intransitable, porque no tiene una vía de acceso adecuada, porque no hay asfalto, no hay acera, no hay contenes. Y esa escuela fue inaugurada por el presidente de la República. Entonces, te estoy poniendo dos extremos, de la garantía que presenta el ministro ante ese sector empresarial y comercial, y la realidad entonces que se vive en la escuela pública y lo que garantiza el Ministerio de Educación. Pero el registro de grado no llegó en ningún momento, sino que se le envió de manera digital para que los centros educativos con los recursos descentralizados lo imprimieran. Pero los libros de texto, ¿a quiénes se le entrega, se le concepciona la fabricación de los libros de texto? Aquí tenemos una universidad en nuestra región que fue contratada por más de 57 millones de pesos. La Universidad Católica Nordeste. Para la elaboración de libros. Y yo preguntara, ¿cuál proceso? O sea, ¿se violenta el proceso de compra y contratación? Dicen que fue esa contrata, vamos a llamarlo así, otorgada grado a grado, fue, sin licitación. Sin licitación, sin licitación alguna. Simplemente por eso viola la ley, entonces. Exacto, por un asunto supuestamente, en comillas, en mayúscula y en negrita, supuestamente por un convenio, por una colaboración, pero vaya que colaboración, 57 millones de pesos que le va a costar al Estado Dominicano. Entonces, claro, con esto no voy a defender a dos casas editoras que son las que salen con el tema, que es Casa Duarte y Santillana, que son los que hacen la denuncia. También estas editoras deben ser investigadas de cuáles libros han producido históricamente para la escuela pública dominicana y el nivel de los mismos. Entonces, si hablamos de un sistema judicial independiente, esto debería estar siendo investigado. Entonces, la realidad de la educación dominicana, eso es discurso, eso es mentira, eso es para confundir a la sociedad, de que los profesores, que la ADP, no, vamos a ver qué responsabilidad, qué grado de responsabilidad tiene el Ministerio de Educación con la calidad de la educación dominicana. Okay, bueno, mire, vamos a poner este monitor que nuestro amigo lo vea. Y atención el máster, yo te mandé por WhatsApp una publicación en la cuenta, un tweet del Ministerio de Educación con relación a ADP, pero vayan poniendo el tweet, ¿verdad?, en pantalla. Vamos a ver, cuestión de que nuestro invitado, sí, porque ese monitor ahí escondido, el invitado no lo ve, ¿verdad? Porque, vuelvo y te digo, yo lo que veo es un pugilato y un enfrentamiento, y al final de cuentas, quien va a salir perdiendo es la sociedad. Es la sociedad, vamos a ver si nos lo ponen el máster, el tweet. En eso tiene toda la razón. Sí. Al final, ¿quiénes son los que pagamos la consecuencia? Los sectores más vulnerables, los sectores desposeídos, o sea, los hijos de Machepa. Yo se lo mandé por WhatsApp. Como diría el profesor Juan Bosch. Ok, bueno. Vamos. Pero bien. Míralo ahí. Mira, echa eso para acá, que la vista no nos ayuda. Nosotros estamos medio viejos y ciegos ya más. No, tú serás. Bueno, dice ahí, en 2 días de paralización de la docencia, la ADP ha tirado al zafacón 1.500 millones de pesos, suficiente para reparar 700 centros educativos. 2 días de aprendizajes perdidos. La ADP le hace daño a los más vulnerables del país. Una acusación bastante grave. Coño, pero, es la primera vez que yo veo un ministro o un ministerio enfrentando de manera así frontal. Pero qué interesante. ¿Usted no lo había visto eso? No, yo no lo había visto. Pero es interesante que el ministro tenga la calidad y la capacidad de hacer estos cálculos. Porque yo le diría a él también que con los 50.000 millones de pesos que pagó el actual gobierno para la educación virtual y que no brindó los resultados, pudo haberse hecho bastante. Pero que cuánto invierte el Ministerio de Educación mensual en propaganda y publicidad. Aquí no llega 5 cheles de la bendita publicidad. Marcos, esa. Qué bueno que con esas él dio 700 aulas. 700 centros educativos. 700 centros educativos, pero que recorten la propaganda y la publicidad, que ascienda a más de 1.000 millones de pesos, la propaganda del Ministerio de Educación, y con eso bien se puede resolver, si no 700, pero por lo menos 600. Pero además, los asesores que ellos pagan. Pero qué bueno que el ministro diga esto, porque la pasada de las autoridades pagaron al PNUD 12.000 millones de pesos por asesoría para la compra de los dispositivos tecnológicos, los cuales tuvieron un costo de 9.000 millones de pesos. O sea, la asesoría fue mayor, tuvo un costo mayor que el costo real de los dispositivos. Pero qué interesante, entonces, tendremos que enseñarle a calcular al Ministerio de Educación la mala inversión que se hace desde el Ministerio de Educación y que ciertamente afecta de manera directa la calidad de la educación dominicana. Esos 1.500 millones que el ministro bien
puede referir quiénes se ven afectados, su gente, porque ellos son los que han contratado de manera irregular algunos suplidores, y yo te puedo decir de manera irregular en el caso de San Francisco de Macorís, porque nosotros tenemos... Aquí hay suplidores, sí, vamos a ver. Aquí hay suplidores. Vamos a ver. ¿Qué suplen? Aquí hay suplidores del almuerzo escolar ¿Qué? que no cumplen con las condiciones y fueron contratados porque son los compañeros del partido. ¿Ahora del PRM? Sí, del PRM. Y si ellos quieren, pueden llamar y que me digan que es mentira lo que yo estoy diciendo. Pero decirle, menciónenme un caso entonces, vamos a ver. Tengo 5 casos registrados. En su momento yo voy a hablar de ese tema. En el momento correspondiente... Excúseme. No, usted lo que está es como... en el momento correspondiente... Como, chantajeando entonces. No, en el momento pero que yo ven acá, pero usted está hablando de una denuncia. En el momento que yo tenga que hablar de ese tema, yo lo voy a hacer con datos certificados. ¿De quiénes son? Primero, quién es el dueño y cuál es el testaferro. Porque no están registrados a nombre de ellos, pero sí están los testaferros. Bueno, yo escuché que hay... Entonces, yo tengo eso y sé dónde están... Una funcionaria muy alta aquí. Y sé dónde están las cocinas ubicadas y sé a nombre de cuál es el testaferro y cuál es el dueño real. En su debido momento, yo me voy a referir a ese tema. Pero vamos a decirlo, Robert, porque en es que en el gobierno pasado, yo me cansé de decir que, bueno, yo no sé si legal o ilegal, pero la mayoría de suplidores del almuerzo eran PLDistas. Y lo mismo ocurre ahora. Eso no es algo nuevo, lo mismo ocurre ahora. O sea, la mala práctica del gobierno pasado se está replicando actualmente en un gobierno que le vendió a este país un cambio. No voy a seguir, o sea, no voy a caer en tu provocación. Lo mismo del no te año voy a dar el pasado. nombre. O sea, del gobierno pasado. Sí, la misma se está replicando, lo mismo. Claro, esto, las actuales autoridades con un poquito menos de capacidad. En las reivindicaciones que ustedes demandan, ¿verdad? Siempre está el tema del aumento salarial. Y hay sectores que lo acusan a ustedes de solamente preocuparse de devorar los recursos del ministerio para que le aumenten el sueldo, que le paguen qué sé yo, qué cosa. Y dice el ministro que los maestros en este país, que usted se ríe. No, me estoy riendo aquí porque estoy buscando una información que la voy a leer textualmente. Que los maestros en este país son de los profesionales mejores pagos que hay. Entonces, ustedes, en cierta forma, ¿no consideran ustedes que son, ya esto es una pregunta mía, un poquito como angurrioso? Mira, sobre el tema del salario de los profesores. ¿Ustedes no se preocupan porque le aumenten el sueldo? No, yo te voy a leer ahorita por qué la ADP protesta, que era lo que estaba buscando. Sobre el tema de los maestros, nosotros no somos los empleados mejores pagados, no somos los mejores pagados. Nosotros, el salario base, el sueldo base de un maestro es 50.800 pesos. A eso tú le sumas impuestos sobre la renta, le sumas el descuento de la seguridad social, en fin, todos los descuentos. Esto oscila en los 40.000 pesos mensuales. Pero el maestro, ¿Por una tanda? No, dos tandas. Dos tandas, jornada extendida 2 tandas. Ah, sí, perfecto, muy bien. Jornada extendida 2 tandas. Muy bien. Jornada extendida 2 tandas. 40.000 pesos. 40.000 pesos, sí, el salario de un maestro. Eso no da para nada. Ah, bueno. Entonces, siga. Entonces, a eso tú le sumas que el maestro tiene que estar representado, ¿verdad? El maestro de la sociedad le exige que debe, porque si tú andas descuidado, ¿verdad? El maestro debe ser un referente exacto, entonces de buen vestir, buen comportamiento, de todo. Entonces ahí tú puedes empezar a calcular los 40.000 pesos que le quedan a un maestro. Podríamos hablar de los incentivos, pero no todos los maestros tienen incentivos, no todos los maestros tienen maestría, no todos los maestros tienen los 5 años en servicio, no todos los maestros tienen evaluación al desempeño. Cuando hay incentivo, ¿a cuánto asciende? Depende, porque esto va a depender de los años en servicio. Un caso que usted conozca, por ejemplo. De los años en servicio, todo va a depender de los años en servicio, de la evaluación al desempeño. ¿Se mete como en 60? Sí, tenemos maestros que tienen un salario de 60.000 pesos. Bueno, eso es chingo. No todos, eso es chingo. No todos. La mayoría, nadie, muy pocos maestros llegan a los 70.000 pesos de salario. Sí, muy pocos. Eso no da. Muy pocos para el trabajo. Pero para hacer un contraste con esto, y yo le invito a la sociedad, ¿cuántos niños tú tienes, Marcos? ¿Hijos? Sí. 5.
Coge el más tranquilo de esos 5 y multiplícalo por 30 y ponlo en 42 metros cuadrados durante 8 horas al día. A ver qué te parece. Sí. En una escuela que simplemente brinda desayuno escolar de muy mala calidad y almuerzo escolar de muy mala calidad. En una escuela que te da una galleta de avena con menos de 7 onzas de leche, bueno, de leche en la mañana. O un pan que tiene 3 onzas con menos de 7 onzas de leche, para que tú dures hasta el mediodía. Y al mediodía te sirven un cucharón de arroz de muy mala calidad. En fin, un almuerzo, un desayuno escolar que no brinda los nutrientes suficientes para desarrollar, para mostrar avances significativos en cuanto al conocimiento y al aprendizaje. Pero antes de eso, para concluir con esta parte, te voy a decir por qué la ADP protesta. La ADP protestamos porque las autoridades del Ministerio de Educación no han cumplido con los acuerdos hechos con la clase docente para garantizar la educación de calidad, que merecen nuestros niños y a la que aspira la sociedad dominicana. Ahí no habla de salario, ahí habla de la preocupación por la calidad de la educación dominicana. Protestamos porque el país necesita un Ministerio de Educación más eficiente y eficaz, ya que, a pesar de que la educación es un derecho fundamental, actualmente en el MINER no se encuentra ni siquiera entre los 17 ministerios mejor gestionados del país. O sea, el Ministerio de Educación es el segundo ministerio, porque está primero Obras Públicas. ¿Está queriendo decir que el ministro de Educación es deficiente, es malo? De 20 ministerios, estamos en el número 17, de lo peor, de los que tienen peor administración. No lo digo yo, lo dice un estudio que se ha realizado. Dice, entre los 17 ministerios mejor gestionados, o sea, dentro de 20 ministerios, nosotros somos el 17 mejor gestionado en el país. Sino que ocupa la posición, la posición 18 de 23 ministerios, la posición 18, y se encuentra en la posición 109 de 184, entre todas las instituciones públicas de la República Dominicana. La actual gestión del Ministerio de Educación ha asumido a las escuelas públicas en la peor crisis operativa que hayamos enfrentado este siglo. ¿Cómo puede un Ministerio de Educación hablar de calidad educativa en esta condición? Protestamos por el mal manejo del presupuesto de educación, lo que te decía ahorita, ya que una parte importante del 4% es actualmente dedicado a gastos y registros y a otras transferencias ajenas al sector. Él dijo, el ministro, hace poco tiempo, que ese dinero del 4% se ha ido como al zafacón. ¿Sí? ¿Lo dijo él? Exacto, por eso mismo, por la mala gestión. Y dice, esto impide la implementación de las innovaciones educativas y pedagógicas que requieren nuestras escuelas públicas. Por tanto, exigimos que se revise la calidad de los gastos en que incurre el Ministerio de Educación y requerimos mayor transparencia en el uso de los fondos del 4% para la educación. Protestamos porque hay sectores que han asaltado el presupuesto del 4% para la educación, ya que en los pasados 3 años el Ministerio de Educación ha transferido miles de millones de pesos a ONG locales e internacionales. Pero ¿cuáles ONG yo te la locales? Usted mencionó Inicia, Educa, el PNUD, UNICEF. Ay, Dios mío. Que no han mostrado... Espérese, maestro, usted me está leyendo eso ahí. Espérese, porque usted no viene a leer un documento. Estamos hablando de que aquí la educación es un desastre, entonces. Sí, hemos retrocedido en los últimos años, hemos retrocedido en materia educativa quizá 10 años, en lo que lleva, en lo que... O sea que en el PLD era mejor la cosa. No era mejor, no era diciendo. Estábamos... Un poquito mejor. Había una mayor política educativa para beneficiar a la colectividad. Fíjate, lo único que las actuales autoridades pueden mostrar es exhibir cómo logró es que se ha agilizado las partidas por descentralización a los centros educativos. Lo único que pueden exhibir es eso. Que el dinero llega más rápido. Exacto. Una pero pregunta, más nada. ya finalizando. ¿Cómo usted evalúa la gestión de la directora regional de educación, María Guadalupe
Bueno es el apellido. Bruno de ¿cómo se llama el marido? De Durán. De Durán. Sí, porque ella firma así, de Durán. Bueno. ¿Cómo usted evalúa la gestión de esa señora al frente del Ministerio de Educación aquí, porque es la directora regional? Con luces y sombras, pero... ¿Más luces o más sombras? Pero las tantas sombras no dejan... Una pregunta. Vislumbrar. Espérese. Vislumbrar, pero voy a responder ahí. Pero usted lo anda huyendo, por Dios. Las pocas luces, la tanta sombra no deja vislumbrar esa poca luz que puede irradiar su gestión, por múltiples razones, mira. O sea, si usted le evalúa del 1 al 10, ¿qué le da? Bueno, quizá pueda alcanzar un 2. ¿Tan chin? No, esa es la realidad. Y podemos hacer revistas. Está siendo como muy cruel. No, decir la verdad. La verdad de ser dicha, duela a quien le duela. Okay. Si pasáramos balance, ¿qué ha sido? Que llegaron PDI a algunos centros educativos, eso quedaron de la gestión pasada. Que se entregaron tablets, fueron compradas en la gestión pasada. ¿Cuáles centros? Se inauguraron varios centros educativos. Cruce de los Basilios. Acá, sí. Cruce de los Basilios la habíamos tomado nosotros con la comunidad porque no había sido entregado y los niños estaban recibiendo docencia. Allí ya cuando el presidente le inauguró, pero allí se estaba recibiendo docencia. San Martín Espejo no está siendo utilizada porque no ha sido acondicionada todavía. Otacílio de Peñapá Espejo no está siendo utilizada porque no ha sido acondicionada. La única que está funcionando de los centros educativos que inaugurara el presidente de la República es el Liceo Elvido Lora, con múltiples precariedades. Okay. Con múltiples precariedades. Es cierto que hay profesores que residen en Nueva York y dejan sustitutos y cosas y siguen cobrando. Bueno, nosotros invitamos. La ADP... Pero es cierto eso. No tengo información. No, pero no tengo información. Pues si es verdad o no, porque usted no puede apoyar esa vagabundería. Claro que no. Ahí es que voy. Nosotros no te voy a decir, nosotros no tengo la información así de manera oficial, por eso de lo que no tengo. Pero usted ha oído eso, ¿verdad? Sí, hemos escuchado. ¿Eso anda a nivel de chisme hemos o es verdad? Hemos escuchado, no lo tenemos certificado. Averígüese, para que lo cancelen, porque hay que cancelar a esa gente entonces. A nosotros nos llegó un caso de una maestra que está fuera del país desde el 2016 para cancelación y se va a quedar cancelada, porque nosotros no la vamos a defender. Okay. Ahora bien, si tú me preguntas... que los maestros no se pueden cancelar, Claro que sí. Si tú me preguntaras a mí, y no te estoy diciendo que me preguntes lo que yo quiera responder, sino otros temas que están vinculados a eso es unos supuestos promotores que ha nombrado el actual gobierno, que son para estar en la escuela haciendo nada, porque son compañeros del partido. ¿Promotores? Sí, promotores. Y salen en nómina del Ministerio de Educación, así mismo como promotores. Eso sí, está ocurriendo en San Francisco de Macorís. Y lo tenemos identificado. ¿En los centros educativos haciendo qué? Haciendo nada. ¿Brechando? Sí, brechando. En la Escuela San Francisco del Espínola hay uno. ¿Y cuánto gana un promotor de eso? En la Escuela Armando García Jimena hay otro. Y así están. ¿Cuánto ganan? El salario varía. Pues depende, al parecer depende de la categoría. De la categoría del... Más o menos, ¿cuánto? No, oscilan entre 20 y 30 mil pesos. No, por eso, compañerito, por hacer nada. Esa caballadita. Maestro, gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Esperamos verlo pronto por aquí, Dios mediante. Cuando tú digas, pues nosotros no tenemos por qué negarnos a responder ante los medios, preguntas, inquietudes. Aquí usted es un dirigente gremialista, aquí usted no va a venir y que con una entrevista no, aquí vamos a preguntar. Claro, con el debido respeto. Y estamos abiertos a eso, porque nosotros el compromiso nuestro es con la sociedad, es porque se puede construir un mejor país. Correcto. Y la única manera en la cual se puede construir un mejor país es si mejoramos la calidad de la educación.